Diseño y organización de ambientes y escenarios educativos. Clase 2. Esta clase aborda los temas relacionados con la pedagogía ambiental en el sistema escolar, siguiendo un enfoque de Marcel Zimmermann, así como un breve recuento de 3 metodologías de educación que se relacionan directamente con el manejo del ambiente y que permiten comprender la importancia de trabajar en entornos integrados e inclusivos, tomando en cuenta los espacios tanto internos como externos del aula. El objetivo general que se espera alcanzar es la comprensión del cuidado holístico de los espacios ambientales, en los que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y fundamentalmente el manejo de ambientes motivadores con responsabilidad ética, social e inclusiva. Al final de esta clase, el estudiante podrá discernir entre los ambientes descritos en la bibliografía y definir el más adecuado. Concepto: pedagogía ambiental. Parafraseando a Zimmermann en su libro Pedagogía ambiental para el planeta en emergencia, este término se remonta al siglo XVIII, presente en obras literarias como las de Rousseau, lectura que en ese entonces era obligatoria en Francia. Y considerando que ya en la década de 1970 se habla de la conservación de recursos, se concluye que este no es un tema nuevo, más bien es un término que cobra cada vez más importancia por la emergencia en la que vive el planeta. Esta terminología se refiere al arte de enseñar todo lo relativo al hábitat de los seres vivos. Su misión principal debe mantenerse no solo en manos de especialistas, sino también en grupos humanos, ONGs y otras instituciones con vocación para aportar en el avance de una mejor interacción del ser humano con el ambiente. Además, Zimmermann distingue entre educación sobre el medio ambiente y educación en el medio ambiente, siendo esta última la que se desarrolla en espacios naturales, parques y entornos urbanos. Asimismo, la pedagogía ambiental aborda factores externos como los ambientes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales que interactúan entre sí. Por ello, al tratar del medio ambiente, hay que analizar la complejidad de cada uno de estos elementos con un engranaje ecológico. Diseño y validación de un instrumento para medir las dimensiones ambientales, pedagógicas y digitales del aula. En la conceptualización y diseño de las aulas se analiza cómo el paradigma pedagógico que guía la práctica educativa debe orientar las decisiones sobre la configuración del espacio de aprendizaje. El diseño de las aulas basadas en la actividad de aprendizaje y en el bienestar tanto del alumnado como del profesorado permitirá responder a diferentes contextos. Además, promoverá una planificación didáctica en la que se considere al estudiante como sujeto activo y al profesor como promotor constante de procesos de creación, exploración, diseño y evaluación propios de las metodologías indagativas, como el aprendizaje basado en proyectos o en la resolución de problemas. Sin embargo, los espacios que se sustentan únicamente en un enfoque pedagógico presentan limitaciones para adaptarse a diferentes momentos y estrategias de enseñanza y solo permiten desarrollar el proceso desde una perspectiva metodológica o concepción del proceso. Por ejemplo, las clases magistrales, trabajos colaborativos, rincones basados en las teorías de las inteligencias múltiples, STEAM o laboratorios de ciencias. Si se aplica una visión pedagógica más amplia, el espacio y los elementos que se incluyan podrán responder de forma flexible a diferentes momentos de la actividad, a distintas agrupaciones del alumnado, al cambio de uso en un mismo espacio para diversos fines y a una variedad de necesidades, dependiendo del momento del proceso de aprendizaje en que se esté desarrollando. La pedagogía ambiental en el sistema escolar.
Zimmerman propone que la pedagogía ambiental debe ser un campo integrado en el sistema formal de la educación oficial, complementándose con procesos de educación informal mediante la acción decidida de las asociaciones verdes, ONGs y las grandes empresas públicas y privadas. En su libro, mencionado en Colombia, se toma como referente, puesto que en su Ley General de Educación de 1994, es decir, hace más de 30 años, se establece la obligación de integrar la educación ambiental en los diferentes niveles de enseñanza básica mediante la implementación de una franja ambiental a lo largo de todo el pensum académico de la primaria y de la secundaria. Lastimosamente, no se han logrado los resultados que en ese tiempo se podrían haber alcanzado. Preguntémonos entonces, en el Ecuador, ¿desde cuándo se encuentra en las leyes el hacer de este tema una materia de currículum y qué ha sucedido hasta la fecha? La ética ambiental. La ética ambiental se basa en la premisa de que todas las formas de vida tienen un valor intrínseco independiente de su utilidad para los humanos. La riqueza de la biodiversidad es valiosa en sí mismo y la interferencia humana de los ecosistemas es actualmente excesiva y perjudicial. Para abordar esta problemática, se postula la necesidad de un cambio ideológico y de políticas que priorice una buena calidad de vida sobre el crecimiento económico nocivo. Es fundamental reconocer que el hábitat natural es un sistema dinámico e interconectado, donde la manipulación humana requiere un criterio fundamentado para asegurar la supervivencia del planeta. En última instancia, es esencial el despertar de una conciencia colectiva para proteger nuestro entorno y superar las crisis ambientales. El esquema que se presenta a continuación indica los ejes conceptuales y estrategias planteadas por Zimmerman para integrar la pedagogía ambiental como un componente esencial en la educación, orientado a enfrentar la crisis ecológica global. La formación de una verdadera conciencia ambiental. La educación ambiental constituye a largo plazo la mejor estrategia para evitar la extinción del planeta. Así deben interpretarse los movimientos verdes que, gracias a sus acciones proactivas y preventivas, desarrollan con el fin de proteger el ambiente frente a la situación crítica del calentamiento global. Han logrado sensibilizar a las poblaciones en el contexto mundial. La ecología es ahora una verdadera medicina preventiva imprescindible en el campo de la protección de los recursos y de la gestión sostenible. Como lo propone Baquet-Philipp, volverse a la medicina de la tierra. La figura representa los elementos esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible, integrando dimensiones ambientales, sociales y económicas de manera equilibrada. Lo deseable sería una orientación propia, partiendo de la cultura autóctona, con su propia valoración de la problemática continental, nacional y regional. De esta forma, se lograría una educación ambiental basada en las necesidades sentidas y teniendo en cuenta las fortalezas propias y los puntos débiles de los países, para evitar copiar los modelos del norte y aportar al desarrollo, evitando que los países en vías de desarrollo se dejen seducir por los modelos de los estados más industrializados. Es fundamental analizar la problemática ambiental para lograr un cambio de comportamiento respecto a las acciones necesarias para corregir la crisis medioambiental. Proceso psicológico de la percepción ambiental. Se desarrollan las funciones relacionadas con la percepción, el pensamiento espacial, las actitudes, motivaciones, aprendizajes y comportamiento, junto con sus respectivas decisiones y concreciones finales. El sistema conductual funciona como una globalidad en la que las personas
constituyen el medio ambiente para conformar un escenario conductual característico de un nicho ecológico determinado. Otros procesos utilizados adicionalmente son los relacionados con las categorías que conciernen a las funciones perceptivas, mencionadas en la figura: visión de las formas, audición, sonidos, precisión y tacto, sensación térmica, cinética, intramuscular, sensación del dolor, gusto, olfato y sensaciones del equilibrio o vértigo. El esquema presenta las funciones perceptivas implicadas en la relación del ser humano con su entorno, incluyendo visión, audición, tacto, sensación térmica, sinestesia, dolor, gusto, olfato y equilibrio. Pensamiento complejo y pedagogía ambiental. En la teoría del pensamiento complejo se dice que la realidad se comprende y se explica simultáneamente desde todas las perspectivas posibles. Se entiende que un fenómeno específico puede ser analizado por medio de las más diversas áreas del conocimiento, mediante el entendimiento transdisciplinar, evitando la habitual reducción del problema a una cuestión exclusiva de la ciencia que se profesa. Según el pensamiento complejo, el estudio de un fenómeno puede adoptarse desde dos perspectivas: uno holístico y reduccionista. La primera se refiere a un estudio del todo o del todo múltiple, mientras que la segunda corresponde al análisis de las partes. El consumo como causa compleja ambiental. Hasta la década de 1960, el concepto de consumo en psicología se encontraba algo desenfocado. La American Psychology Association, por ejemplo, trataba este tema como parte de la noción general de consumo y de la adquisición de bienes y servicios como prioridad. Posteriormente, se comenzaron a considerar componentes cognitivos, afectivos y conductuales de las actitudes del consumo, tales como etapas del ciclo vital de la familia, aspectos socioculturales, pautas de consumo, representaciones sociales relacionadas con el consumo, aspectos ocupacionales y profesionales del estilo de vida, grupos de edad, infancia, juventud, adultez, vejez. La interacción de estos conjuntos actitudinales o pautas de conducta de consumo pueden dar lugar a frustraciones intolerables en quienes no disponen de empleo y educación. Esto puede manifestarse en actitudes de protesta, delincuencia común, crímenes, búsqueda de dinero fácil, protestas masivas, saqueos y reclamos de los derechos humanos, económicos y socioculturales, principalmente por parte de sectores empobrecidos y minorías excluidas. Todo esto conforma la problemática en la que surge la psicología ambiental, que actualmente aporta planteamientos conceptuales, metodológicos y aplicados fundamentales para enfrentar el problema de la preservación de los recursos no renovables. Ambientes Montessori, Reggio, Emilia y Waldorf. Montessori, el ambiente preparado y el rol de guía. El método Montessori se fundamenta en dos pilares: un ambiente preparado y el uso de materiales concretos. El ambiente, diseñado para ser ordenado y estético, agrupa a los niños en distintas edades para promover la socialización y el respeto. Dentro de este espacio, la libertad de elección del niño se desarrolla con límites claros. Los materiales didácticos diseñados científicamente permiten que el niño explore y desarrolle habilidades cognitivas, identifique sus propios errores y asuma la responsabilidad de su aprendizaje. El adulto es un observador y guía
que ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, fomentando la confianza y la disciplina interior. Esta educación abarca desde el nacimiento hasta los 18 años, brindando un currículum integrado. En la revista Cielo, Espinosa señala que este método está fundamentado en los principios de la libertad, autonomía y autodisciplina. Tiene por objetivos liberar los potenciales del niño en un ambiente estructurado y formar personalidades autónomas, independientes, ordenadas, empáticas, solidarias, críticas y con alta autoestima. Para Pérez, el método busca que el infante fomente de manera consciente sus propias capacidades para ser una persona equilibrada e independiente. La metodología educativa Montessori, desarrollada por la médica y pedagoga italiana Montessori a principios del siglo XX, ha sido reconocida internacionalmente por su enfoque innovador y centrado en el niño. Este enfoque se basa en la creencia de que cada niño es único, posee un potencial innato para aprender y se desarrolla de manera óptima en un entorno que fomente su independencia, autonomía y exploración activa del mundo que lo rodea. Reggio Emilia, el ambiente como tercer maestro y los 100 lenguajes. Conforme al resumen obtenido de la revista UNIR, la pedagogía Reggio Emilia surge en Italia tras la Segunda Guerra Mundial, con una propuesta educativa del pedagogo Loris Malaguzzi, quien define que el conocimiento que adquiere el estudiante debe construirse a través de la observación y la experimentación, potenciando así su creatividad. Se basa también en la pluralidad de cada niño y en sus capacidades y características, destacando que existen infinidad de estilos de aprendizaje y que cada uno de ellos debe adaptarse a la propia persona. El método Reggio Emilia se centra en una educación activa, basada en la investigación y en la reflexión. Su principal objetivo es crear un ambiente de aprendizaje ideal para niños, familias y educadores. Con este enfoque se busca que los niños desarrollen la capacidad de aprender a su propio ritmo y que equilibren la lógica con las emociones y mejoren la comunicación, potenciando siempre sus habilidades individuales. Principios clave. El niño es el protagonista de su aprendizaje. El educador es una guía responsable de crear un clima adecuado, no de seguir un currículum estricto. El ambiente es fundamental para fomentar la investigación y el descubrimiento activo. Las familias juegan un rol activo en el proceso educativo. Se utilizan recursos manipulativos para que los niños experimenten y aprendan jugando. Ventajas principales. Fomenta la autonomía y la curiosidad. Promueve un aprendizaje colaborativo entre los alumnos y la comunidad. Genera una motivación constante y un sentimiento de unidad. Waldorf, ambientes cálidos, armónicos y respetuosos del desarrollo. Desarrollado a principios del siglo XX por Rudolf Steiner, filósofo austriaco, este enfoque pedagógico se basa en la educación integral en el niño, con énfasis en el desarrollo equilibrado de sus capacidades intelectuales, emocionales y prácticas. El objetivo principal es fomentar el desarrollo completo del niño en un ambiente que respete su ritmo natural de crecimiento, promoviendo la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje activo. Esta pedagogía considera al ser humano como un ser completo, compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Desarrolla la totalidad del niño, su capacidad de pensar, sentir y hacer. Además, se basa en currículum evolutivo, aprendizaje artístico y práctico, ambiente de aprendizaje estimulante,
entorno escolar diseñado para ser acogedor, estético y natural. Maestros como modelos de rol. Enseñanza libre de tecnologías en los primeros años. La pedagogía Waldorf tiene una historia que se remonta a principios del siglo XX, creada en respuesta a las necesidades educativas de su tiempo y en consonancia con la visión espiritual y filosófica conocida como antroposofía. Desde sus inicios se ha basado en principios clave. La educación debe ser integral, fomentando el desarrollo equilibrado de las habilidades cognitivas, emocionales y prácticas del niño. Los maestros deben conocer bien a sus alumnos y acompañarlos durante varios años. Y el currículum debe adaptarse a las etapas de desarrollo del niño, integrando el aprendizaje artístico, práctico y académico.